Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 130 de este proyecto. Muchísimas gracias por continuar apoyándonos, por suscribirse, por darle clic a la campanita, por darle like, por compartir los proyectos, por compartir los episodios, pero sobre todo por ser parte de esta comunidad de conversaciones y participar en ellas, sumarse a las conversaciones. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos 118. Muchísimas gracias, Mercado Casa Vieja, de jueves a sábado, variedades, bebidas, alimentos, la verdad un lugar muy recomendable. Muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja por continuar apoyando este proyecto. Agradecemos también, por supuesto, a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría política, corporativa y educativa. Muchísimas gracias a Icamané, una consultoría de más de 15 años de experiencia. Gracias por trabajar apoyando este proyecto y por sumarse a estas conversaciones. Muchísimas gracias. Conversadoras, conversadores, el día de hoy en el episodio número 130 tengo una invitada a la que tengo el gusto de llamar amiga, que nos conocemos desde hace ya un ratito, apenas ayer nos conocemos, y la verdad es que pues me da muchísimo gusto de tenerla por acá. Mi queridísima Clara Santiago, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Luis. No, gracias feliz por la de invitación, es un honor. Feliz de la vida de poder tener por acá. Te enviaba los episodios, pero no te había invitado ¿verdad? Qué mala onda la mía. Bueno, vamos a platicar. Clara y su servidor somos, en algún punto tuvimos a nuestros hijos en la misma institución educativa, así nos conocimos, por medio también de un taller, etcétera. Y vamos a platicar de algo que me parece muy importante. Vamos, todos los temas terminan siendo relevantes en algún punto de nuestra vida, pero me parece que es uno de los más trascendentales, y es precisamente el sentido de la vida, tratar de encontrarle el sentido. Yo estoy seguro, conversadoras, conversadores, que en algún punto de nuestra vida a lo mejor pues hemos dudado un poco, nos hemos detenido, hemos sentido que el rumbo no va por ahí, visualizándolo como si fuera un barco, ¿no? Así es. Y entonces tú partes del puerto llamado casa, ¿no? Pensando en esta vida adulta, y que me imagino también pasa antes. Y a lo mejor te dices, pues voy con destino a Timbuktu, a donde sea, ¿no? Y en algún punto las tormentas, la marea, y cuando me doy cuenta, pues la estrellita marinera que me estaba indicando el camino a lo mejor cambió. Y ahí vienen unas crisis fuertes. Así es. Y luego encontrarle qué onda. Vamos a hablar del sentido. ¿Qué es el sentido de la vida? Quisiera empezar por ahí. ¿Qué es el sentido de la vida, Clara? Sí, mira, es la manera o la motivación que tenemos para seguir adelante, para saber de dónde, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Muchas veces lo catalogamos como la misión de vida. Sin embargo, creo que el día a día siempre estamos motivados como seres humanos para hacer algo importante de lo que es nuestra vida, básicamente, ¿no? Pero también, como bien lo dices, llega un punto en donde nos quedamos como a la deriva, porque no sabemos hacia dónde vamos. Y eso puede venir desde una pérdida, que todos los seres humanos tenemos pérdidas a lo largo de nuestra vida, siempre tenemos pérdidas, todo el tiempo estamos trabajando en ellos, a veces inconscientemente, ¿no? Perdemos una mascota, perdemos amistades, perdemos trabajo, perdemos seres queridos, y es ahí donde viene esa tormenta que bien mencionas, que nos hace estar en una turbulencia y decir hacia dónde voy, cuál es el camino que debo de tomar, ¿no? Entonces es bien importante que siempre estemos como tratando de identificar cuál es nuestra motivación del día a día. De ahí viene el sentido de la vida. Parte de la motivación, entonces. Así es. Ahora, esta motivación puede, bueno, no sé si deba, la palabra nunca me ha gustado mucho, pero puede tener miles de variaciones. Es decir, las motivaciones pueden encontrarme en distintos estados de ánimo, ¿no? Exactamente. Y entonces a lo mejor si estoy muy contento y demás, pues puedo tener ciertas cosas que me motiven más, puedo estar tranquilo y hay ciertas cosas que me motivan, y al mismo tiempo puedo estar muy triste o enojado y puedo encontrar otro tipo de motores. ¿Cómo distinguir o la suma de estos para encontrar cierta pues prioridad? No sé cómo explicarlo. Sí, mira, yo creo que todos los acontecimientos de nuestra vida nos dan ciertas motivaciones, aunque esto, como bien dices, no sea algo agradable, ¿no? Es muy fácil encontrar
una motivación, por ejemplo, si te gusta la música, el arte, bueno, pues es una algo persona, exacto, ¿no? una persona. Las musas en la época de lo que se decía de los pintores. O sea, esa es una motivación agradable para nuestros sentidos, ¿no? Como por poner un ejemplo. Sin embargo, también hay otras motivaciones que no pueden ser tan agradables, como un divorcio. El hambre. El hambre, ¿no? En el divorcio, si lo tomamos como un ejemplo, pues obviamente vienes de una situación crítica con una pareja, pero si tienes hijos, ¿quiénes son tus motivaciones? Pues tus hijos, ¿no? Y aunque estés en la tormenta, finalmente tienes esa motivación de salir adelante por los hijos, de tener una relación cordial con la pareja o la expareja para que tus hijos estén bien. Entonces, al final son motivaciones, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, bueno, pues eso es devastador. Claro. Y obviamente ahí es donde se nota mucho más cuando perdemos el sentido de la vida, ¿no? El enfoque, la visión de lo que es el sentido de la vida. Entonces ahí es donde hay que trabajar un poquito más. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, pues siempre vamos a estar manejando esas pérdidas y esa recalcular o redireccionar el sentido de nuestra vida, ¿no? A ver, yo quisiera plantear lo siguiente. Me hace todo el sentido del mundo. La verdad es que justo refieres, ¿no? Esta tormenta, este ramalazo en el que pues no todos emocionalmente, cuando llegan esos trancazos, estás desde la postura o posición más sólida como para decir, venga, ¿no? Claro. Vamos, haciendo una analogía con la disciplina deportiva del box, te pueden dar un golpe duro, bien puesto, pero si estás firme, bien colocado, en una posición corporal distinta, o sea, te va a doler garantizado, y puede ser que veas 2, 3 estrellitas, pero no necesariamente te tire. Y puede haber un golpe que no necesariamente sea el más fuerte ni el mejor bien dado, pero si no estás bien plantado, te vas a caer porque te vas a caer. Así es. Entonces, eso dimensionaría, digamos, 2 tipos de golpes, ¿no? El que me tira y me puede tirar, pues a los 15, me puede tirar a los 25, me puede tirar a los 35, a los 60, a los 70, y aquel que recibes de trancazo, pero que lo puedes, pues a lo mejor asimilar de una u otra forma. Esto entonces, ¿qué quiero decir? El sentido de la vida tendría, es una pregunta, ¿el sentido de la vida tendría que estar depositado en uno o en todo lo que hace nuestro ecosistema? ¿Por qué digo esto? Referimos las pérdidas. Y aunque la última persona que vamos a perder vamos a ser nosotros cuando nos vayamos, vamos a estar perdiendo todo el tiempo. Y entonces significa que vamos a estar transitando por 320,000 tormentas, algunas de ellas muy complicadas, o si el sentido de la vida lo depositamos en nuestra persona, más que las que están alrededor, ¿será más fácil transitarlo? Mira, si bien es cierto, a través de nuestra vida recibimos golpes difíciles, duros, algunos de mayor dimensión, otros de menor dimensión, de acuerdo a la madurez que tengamos, ¿no? Y a la situación que se presente. No es lo mismo la pérdida de un ser querido a un divorcio, claro, a una pérdida de un trabajo. Claro. ¿No? O sea, son diferentes factores. Víctor Frank, que es el creador de lo que es el enfoque de psicoanálisis de la logoterapia, que es lo que realmente nos ayuda a tener a la búsqueda del sentido de la vida, dice algo bien interesante, que la única libertad que tiene el ser humano es precisamente cómo reaccionar ante lo que ocurre en su entorno. Entonces, como lo estabas manifestando, es importante que nosotros tengamos esa fortaleza interior. Y si en algún momento recibimos un golpe súper duro, lograr tomar ese dolor que nos pueda provocar y tomarlo como un motor, no como un ancla. Pero eso es un proceso. Sí, claro. ¿No? Entonces, para eso existen herramientas que nos pueden ayudar a generar esa fortaleza y a tomar ese dolor que puede ser de la pérdida como el motor que nos hace salir adelante y que nos hace redireccionar y nos hace resignificar lo que debemos encontrar como un sentido de la vida, ¿no? Volver a automotivarnos, volver a autoconocernos, porque muchas veces estos golpes lo que hace es estar a la deriva. Por ejemplo, cuando ocurre el síndrome del nido vacío. Sí, cuando se van los hijos. Como mamá, te lo digo,
todo el tiempo estás como con ellos, ¿no? Y tu vida gira en torno a, Más las mamás, de acuerdo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se van? Dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Sí, sí. Entonces, ahí te ves en esa disyuntiva de que estoy perdido o estoy perdida, no sea el caso. Y es ahí donde necesitamos tomar esa fuerza, redireccionar, ubicarnos otra vez y responsabilizarnos y aceptar lo que está sucediendo. Porque esa es una parte, la aceptación de lo que está sucediendo en nuestro entorno y cómo logramos obtener las mejores cosas de esa situación, ¿no? Muchas palabras muy, muy representativas que quisiera que las pudiéramos ir desglosando porque me parecen muy importantes. Primero hablaste de Viktor Frankl, para las conversadoras y conversadores que no lo conozcan o no lo recuerden, porque esto nos lo enseñaron en algún punto en la escuela, me acuerdo. Viktor Frankl es el autor de un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Por favor, léalo, de verdad, por favor, léalo. Es un libro además muy, muy pequeño, sí, es muy sencillo de leer. Rápido, nada más para poner un contexto. Viktor Frankl es un judío sobreviviente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, vivió en los campos de concentración y un poco su libro es la relatoría de el cómo logró sobrevivir dentro de un campo de concentración con todos los avatares y situaciones históricas ya documentadas de lo que implica eso. Pero bueno, me encanta esta parte donde de lo único que nosotros podemos responder, reaccionar y somos libres es de cómo, más bien, de lo único que nosotros poseemos es el tema de cómo reaccionamos a las situaciones que están pasando alrededor, porque nada nosotros controlamos. Ergo, aquí quisiera hacer una pausa porque sí me parece muy significativo para aquellas conversadoras, conversadores que somos o son excesivamente controladores. Entonces, aquella persona que es más controladora va a tener muchísimo más trabajo en ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque nada de lo que está alrededor mío controlo. No controlo cuándo voy a perder, cuándo voy a ganar, no controlo. Y entonces, el poder estar medianamente ecuánime para ver cómo voy a reaccionar, otra vez en la analogía del golpe, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Esa es la primera que quisiera poner ahí como que sobre la mesa. ¿Qué pasa para aquellas personas que somos o son infinitamente controladores? Y entonces, inclusive nos desgastamos de una forma tremenda para tratar de que, híjole, es que esto tenía que estar aquí y esto tenía que estar acá. Pareciera una simpleza, pero pues esto le podemos poner personas, le podemos poner economía, le podemos poner lo que queramos. Sí, mira, eso es un tema muy amplio y muy interesante porque viene de parte de las creencias, de cómo fuiste educado, ¿no? Normalmente los que somos controladores, porque yo me considero una persona que le gusta tener todo bajo control, venimos de educaciones completamente rígidas, ¿no? O sea, autoritarias, la mayoría de nosotros. Entonces, sí es un trabajo de entender de que obviamente nuestros primeros maestros, que son nuestros papás, pues tampoco sabían cómo educarnos, ¿no? Entonces, no había cuando dolo. somos conscientes ya de que tenemos esa situación, de que tenemos ciertas creencias que nos pueden servir o no, entonces empezamos a desechar y a construirnos como individuos, ahora sí, con nuestras propias ideas, con nuestros propios conceptos, y eso nos va a ayudar a minimizar un poco la parte del control, ¿no? Cuando somos conscientes y responsables. Justo ahí quería hacer un paréntesis. Y si no soy consciente, híjole, entonces se vuelve infinitamente más complicado, ¿no? Sí puede ser complicado, pero precisamente por eso requerimos de herramientas, ¿no? Y ahora tenemos muy a la mano la tecnología, que si bien nos puede jugar a favor, nos puede jugar en contra, cierto, ¿no? Porque sí. hay miles de doctrinas o de enfoques o de opiniones y tú pues te vas a ir con la que mejor te convenga, ¿no? Para eso existen precisamente, cuando ya es una situación que afecta tu vida cotidiana, que afecta lo que haces en tu entorno, tú como individuo, entonces sí debemos de buscar esa ayuda de profesionales de la salud, de terapeutas, que nos apoyen en este tipo de situaciones, cuando ya es una situación que puede volverse crónica, cuando puedes funcionar en tu entorno y no generas un conflicto para ti, entonces pues puedes seguir funcionando así, tú elegirás cuáles son las creencias que te sirven y que no, pero eso ya es muy, muy personal. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero justo ahí está el tema de la conciencia, o sea, habremos personas o habrá personas que, o sea, lo pienso como el alcohólico, por ejemplo, ¿no? El alcohólico no se volvió alcohólico de la noche a la mañana. No.
normalmente pasaron muchos años de consumo exacerbado, o sea, o que empezó así y que terminó con 50 garrafas, ¿no? En donde, pues un día me levanto tarde y no pasa nada, una semana me levanté tarde y no pasa nada, un mes me levanto tarde, un año y ya es costumbre, ya se acostumbraron. Hasta que entonces hay algo, y no necesariamente todos los casos, lo suficientemente fuerte como para que la gente diga, híjole, sí tengo un problema. Y que dicen que ese es el paso primero y el más difícil de todos. Sí tengo un problema. Y aquí, híjole, por eso lo digo, o sea, me parece hiper interesante, pero quiero ser muy insistente aquí pensando en las conversadores, de que con qué frecuencia hacemos un alto, porque me parece aquí entonces que hay un tema, la velocidad con la que vivimos. Exactamente. Y vivimos en un mundo materialista, un mundo consumista, un mundo competitivo, nos educan o nos forman de esa manera, valga la redundancia, y entonces es pa. Tener conciencia se vuelve mucho más complejo porque tendría que tener una pausa al menos para, y de repente pues medio voltearme a ver, a observarme. Se vuelve más complicado en este mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí la inmediatez que tenemos ahora, de que todo lo queremos rápido, de que si pasan 2 minutos para nosotros se nos hace una eternidad, ¿no? O sea, vivimos corriendo todo el tiempo, pero retomando la parte del ejemplo que ponías del alcohólico, precisamente es tocar fondo, ¿no? Bueno, sí. O sea, y a eso es a lo que voy, el darte cuenta y hacerte responsable de esa situación, porque si bien es cierto, a nosotros nos educaron de una manera, y nosotros crecemos con eso, pero no podemos culpar a nuestros papás toda la vida si nos sale bien o mal las cosas. Es nuestra responsabilidad, a partir de que tú eres un adulto y tomas decisiones, es nuestra responsabilidad hacernos cargo de. De acuerdo. Y precisamente es ahí donde haces conciencia. O sea, ¿qué está pasando? ¿Me funciona esto realmente? O sea, lo que yo aprendí me funciona. Y creo que estas generaciones están haciendo ese pequeño cambio, ¿no? Yo lo veo con mi hija. A veces, mi hija tiene 18 años, tú sabes, tú la conoces. Saludos, por cierto. Sí, saludos a mi niña, Danae. Ella es mi gran maestra, por ejemplo, ¿no? Porque a veces me dice, no, espera, mamá. O sea, creo que no es por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mis tiempos, me voy a sonar como la tía grande, pero, o sea, son nuestros tiempos. Nuestros papás, ¿qué nos decían? O sea, tú debes de ser licenciado, doctor, arquitecto, contador, ingeniero. Porque eso es lo que debes de hacer. Sí. Y eso es lo que te va a funcionar para la vida. Ahora los chavos no son así. Ellos quieren lo que les apasiona, hacen lo que les apasiona. Las escuelas donde nuestros hijos estudiaron, pues ven las competencias de los niños y promueven esas competencias. Y además lo hacen de verdaderamente. Y lo hacen. Saludos al IPEF. Bien, sí, excelente, comercial, ¿no? Pero pues es la verdad. Pero es la verdad, o sea, creo que eso es algo de lo que son los cambios y que nosotros nos debemos adaptar a esos cambios y hacer conciencia. No es lo mismo, no nos funciona el mundo de antes al mundo que tenemos hoy. Entonces ahí es donde debemos de hacer el cambio, la metamorfosis. Y ese es otro elemento, esa es otra tormenta que no está en mi control. De repente llegan tecnologías, llegan otras generaciones, llegan otras influencias y tampoco está en mi control. Y es una tormenta y entonces a lo mejor mi sentido iba para allá y en este momento tengo que hacerle totalmente distinto. A lo mejor es momento de emprender, a lo mejor es momento de cambiar mi emprendimiento. O sea... Claro, y la mayoría de los jóvenes, digo yo que tengo una jovencita de 18 años, que yo veo a sus compañeros, algunos sí están estudiando pues carreras tradicionales, pero otros son emprendedores. Sí. Y les va súper bien. Sí. Entonces, si es un trabajo duro, si es la aceptación de nosotros como papás que venimos de otra generación completamente diferente y con una evolución, digo, no sé si a ti te pase, yo creo que somos de las generaciones afortunadas porque hemos visto una evolución impresionante. A nosotros nos tocó todo ese proceso. Claro. La adaptación de todos esos cambios. Así es. Entonces, cuando tienes este tipo de revolución en tu mente, pues ya de repente pierdes foco, ¿no? Sí. Digo, a mí me pasó y lo hablo como experiencia muy personal. Llega un punto en donde dije, a ver, tengo tantos años, no me voy a balconear, pero estás bien joven, estás más años, joven, cañón. Y estoy casi a la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy? Mi hija está tomando su rumbo, tú sabes, sí.
vivimos mi hija y yo solamente. Entonces, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que quiero para mí en un futuro? Y entonces te empiezas a cuestionar y empiezas a ver hacia dónde es la oportunidad que yo tengo, cuál es mi abanico de posibilidades. Y te enfrentas a situaciones difíciles, ¿no? En mi caso, tú sabes, el tema de mi papá, la enfermedad de mi papá, Cierto. que fue muy complicada, fue muy compleja, me hizo una sacudida muy fuerte, ¿no? En decir, ¿hacia dónde voy? Y también me hizo buscar herramientas que yo pudiera soportar el golpe tan fuerte que es ese proceso de una enfermedad, ¿no? De una enfermedad crónica, degenerativa, que no hay cura. Y todo lo que implicaba. Y Sí, todo lo que te impacta familiar, emocional, y entonces ahí es donde está la tormenta, la turbulencia fuerte, y está en tu decisión cómo reaccionas ante ese evento, ¿no? Si te quedas en la depresión total, tirada, agobiada, muerta en vida, derrotado. o si entonces agarras esa fuerza, dolorosísima por supuesto, pero sales adelante y entonces empiezas a buscar otras opciones. Para mí fue una bendición, ahorita lo digo, el proceso que vivió mi padre, porque aún así me enseñó a ser resiliente, me enseñó a buscar ayuda, porque a veces las personas que somos controladoras no buscamos la ayuda. Y es ahí donde tocas fondo, ¿sabes? Es ahí donde entonces empiezas a caminar por otro sendero y empiezas a buscar de qué manera puedes capitalizar de mejor manera ese dolor. En mi caso, me llevó precisamente al coaching, me llevó a estudiar tanatología, me llevó a estudiar logoterapia y me ayudó a ver que el sentido que ahora tiene mi vida es apoyar y acompañar a otras personas que al igual que yo, en el dolor no sabemos cómo reaccionar. Y algo que quisiera resaltar, esto que nos estás compartiendo, que me parece padrísimo y te agradezco infinitamente, es que aun cuando antes el sentido de mi vida pudo haber sido suceden cosas y ahora es para el otro lado, no está mal, está perfecto. El tema es tener el sentido. Y aquí dijiste dos palabras que me parecen infinitamente dignas de platicar, de conversar, de dejar para los conversadores. La primera de ellas es la resignificación. Todos los eventos en nuestra vida no son verdaderos ni falsos. Es nada más el significado que tienen para cada uno de nosotros. Esta botella con agua puede tener un significado distinto para ti y para mí, y si aquí enfrente hubiera una persona que tiene 3 días o 2 días, día y medio sin tomar agua, tiene otro significado. Y alguien que acaba de tomar agua tiene otro significado. ¿Qué es la resignificación? Para mí, en un concepto muy personal, es tomar todo lo que son tus vivencias, ¿no? Sea dolor, sea alegría, todo es perfecto como ocurre. Y capitalizarlo. O sea, ver hacia dónde, cómo puedo dejar un legado, cómo puedo dejar mi granito de arena en este mundo, en ti, en mi hija, en mi mamá, en las personas que me rodean, en las personas a las que yo acompaño en ciertos procesos, cómo hacer que eso valga la pena, ¿no? Que ese dolor que sentiste, que ese crecimiento, esa experiencia que tuviste, valga la pena para otros, que ayude a otros a crecer, que ayude a otros a redireccionar, a recalcular, dijera alguien por ahí, ¿no? Es que esto es muy importante porque regreso a lo mismo, y perdón que sea insistente, pero no podemos controlar nada de lo que pasa alrededor, ¿no? Por eso no me gusta la palabra debe. La gente debe de llegar tal, la gente debe de ser... No debe nada. Elegimos. Quiere, la gente quiere, ¿no? Deber mangos, ¿no? Entonces, porque eso te implica control y te implica claro. una cajita en la que si no se hace así, sufrimos. Y la verdad me di cuenta años después que tenía muchos años sufriendo por cosas que eran totalmente incoherentes, algo que se llama distorsiones cognitivas. Pero bueno, justo lo que acabas de platicar de tu papá, ese es el mejor ejemplo. Un tema muy complejo durante y a toro pasado. Frente a la cámara dices, doy gracias por ese evento. Cualquiera diría, ¿cómo puedes dar gracias por eso? Bueno, pues es que eso lo tomé y me sacudió y me pasó y hoy soy esta persona. Así es. Si no hubiera sucedido eso, esto no hubiera pasado. Y así son muchas cosas, ¿no? En mi vida personal, cuando yo era
joven, chico, ahora sí que en mis años, pero en mi caso sí, de veras, todo ha sido por pavimento, yo por terracería. El divorcio de mis padres fue algo muy fuerte. Yo siempre quise tener un hermano. Y cuando después de 8 años del divorcio de mis padres nace mi hermano, no sabes cómo le di gracias a la vida, a Dios y al infinito, al universo, de que se hubieran divorciado mis padres, porque si no se hubieran divorciado no nace mi hermano. Claro. Es una de las personas más significativas en mi vida. Y entonces ahí comencé a aprender la resignificación. Y lo más bonito de la resignificación, ¿no estés de acuerdo? Es que te permite soltar. Sueltas y creces. ¿Va? Y es maravilloso. Digo, yo ahorita te lo cuento así, ¿no? No, está claro. De que lo que sucedió con mi padre fue algo que a mí me detonó muchas cosas. Y me hizo saber la fortaleza tan grande que genera en mí ciertos eventos, ¿no? Y cómo poder redireccionar y recalcular la vida, definiendo de diferente manera lo que ocurre en mi entorno, ¿no? Recalculando todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo. La vida todo es movimiento. Todo se mueve. Y las cosas como pasan son perfectas. Y hay un camino que recorrer por ese evento, ¿no? Entonces, creo que más que ser conscientes hay que dejarnos fluir en la vida, ¿no? Hay que aceptar lo que ocurre, reconocerlo, adoptarlo, abrazarlo, aprender de ello y seguir caminando. Y en ese camino vas a encontrar muchas personas que van a vivir ciertas cosas. Y es padrísimo que puedas decirles, ¿sabes qué? Las cosas buenas o malas son un instante. Aprende de ellas y camina. Es padrísimo poder abrazarlos y contenerlos para que sigan un camino menos complejo, ¿no? Entonces la vida es aprendizaje. Es justo. Ese es un tema. Yo lo he repetido hasta el hartazgo y lo voy a seguir diciendo. Vivimos en una cultura certificadora en donde estos papeles que se llaman títulos, constancias, certificaciones, shalala, le dan o nos dan a la mayoría de nosotros la sensación de que ya acabé. Exacto. Y entonces ese es un problema, a mi entender, mayúsculo, porque muchísima gente pensamos y entendemos que, o creemos más bien, que ya acabamos de aprender y que ahora es tiempo de vaciar lo aprendido en un momento determinado y otras cosas en otro momento, otras cosas en otro momento, porque justo lo que acabas de decir, la vida es movimiento. Y entonces, a lo mejor algo que aprendí en primero de primaria lo voy a aplicar a los 83 años de edad, pero a lo mejor tengo que aprender a los 50 años de edad ciertas cosas que voy a poder utilizar a los 70 o que me le van a servir a otra persona. Es decir, me parece que hay un sano equilibrio, tendría que haber un sano equilibrio permanente y constante en el que los seres humanos podemos, sin usar el deber, podemos ser dos cosas o elegir dos cosas permanentes: aprender y enseñar. Y me parece que en ese sano equilibrio en donde nosotros podemos o pudiéramos ir aprendiendo todo lo que sea, e ir enseñando todo lo que sea, porque aprendo, entonces se carga la balanza, ¿no? Entonces, ¿cómo descargo? Pues enseña. Y entonces manteniendo ese equilibrio, creo que sonaría más padre, ¿no? Yo agregaría un elemento más. Venga. A lo que tú me dices. Es aprender, desaprender y enseñar. Ah, estoy de acuerdo. ¿Por si no, qué? no hay espacio. Sí, no hay espacio, pero también por la dinámica en la que estamos y la que vivimos el día a día, hay cosas que ya no nos funcionan. De acuerdo contigo. Entonces, ¿como para qué las tienes ahí, no? O sea, ¿como para qué las sigues como apoyando para que sigan en tu cajita? No. O sea, lo que ya no sirve, pues va para afuera, ¿no? Y como bien dices, para que dé espacio a lo nuevo. Y entonces tendré la madurez y la expertise o el conocimiento para poder enseñar a otros, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis vivencias, a la expertise, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, creo que son temas bien interesantes que a veces no nos damos ese respiro para poder decir, ok, esto me gusta, esto me sirve, me funciona,
¿Puedo seguir caminando con esto? ¿Es algo que me pesa? ¿Es algo que me arrastra hacia algo que no me gusta? Entonces creo que es importante, y dentro de esa parte del sentido de la vida es precisamente eso, ¿no? Evaluar qué me sirve, qué no me sirve, hacia dónde voy, por qué lo hago. ¿Es algo que yo realmente creo, considero que es algo bueno para mí? ¿O simplemente es porque alguien me lo puso en la cabeza y que consideraba en su momento que funcionaba, que consideraba que esto era lo mejor? Entonces yo te puedo decir que muchas de las cosas que yo aprendí de casa, pues ahora creo que en mi persona no funcionan. Y no es que no agradezca, al contrario, en su momento me sirvieron y está súper padre, pero ahora no. Ahora es otro mundo diferente. Claro. Tengo una hija que evoluciona con este mundo diferente. Y tú con ella, por eso es tu maestra. Y yo con ella, ¿no? Aprendo mucho de ella. Hay términos que no conozco y sin embargo, bueno, me intereso por saber cuáles son los la términos. queso. Sí, y luego me dice, ay, mamá, o sea. La queso, mamá. Sí. ¿Y tú, la queso qué? Entonces, y Tarea bueno, conversadores. Sí, la queso es muy buena. Es la frase de la hoy, frase ¿no? de ahora, sí. Pero creo que esa es parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, ir aprendiendo y desaprendiendo los temas que ya no nos funcionan, ¿no? Y considerar que el mundo es eso, movimiento, que la vida es aprendizaje, que requerimos de estar en movimiento todo el tiempo. Hasta ahí me parece que son un conjunto de etapas o de procesos o de momentos que no necesariamente son simples, pero que habría que vivir. La sugerencia sería, vívelos, entrégate, busca ayuda y eventualmente lo vas a hacer, ¿no? Así es. Pero ahorita justo con tus palabras me acabo de dar cuenta de que hay una capa adicional que al mismo tiempo también de repente le puede dar un toque de complejidad, ¿no? Entonces decías y dices muy bien, bueno, a ver, esto me motiva, esto me mueve, tal, a ver, fui, tal, ahora tengo, ahora aprendí, ahora quiero hacer. Total, digo, mi sentido de la vida en este momento es los lentes, por ponerte un ejemplo. Y en ese momento que llegué, después de esa introspección y toda esa chamba súper fuerte que vivimos, cada uno en sus respectivos momentos, etapas, contextos, historias, shalala, se me ocurre socializarlo. Y entonces digo, oigan, pues es que ahora me voy a dedicar a esto de lentes y me gusta porque... Y la estructura social del debe, Dios de mi vida. No, estás loco, ¿cómo lentes? No tendrías que estar haciendo así. ¿Cómo vas a tú con tu capacidad tendrías que estar haciendo? Tú, a ver, o sea, tú no sabes lo que yo batallé para llegar a esta conclusión, para que a la primera de cambio, con una facilidad tremenda, aunque me quieras muchísimo, dices, no, ¿cómo eso? ¿Y eso qué? Y para aquellas personas, quiero pensar, aquí viene mi pregunta, para aquellas personas que, híjole, eso les costó un buen de trabajo y están descubriendo eso, si reaccionamos verbal o no verbalmente de esa forma, pues échale 3 rayitas para atrás. Sí, mira, obviamente estamos inmersos en una sociedad con tradiciones, con una cultura muy específica, con creencias muy específicas, y es como si nadaras contra la corriente. Este es un trabajo del día a día, Luis. No es de que, ya, yo sé perfectamente qué es lo que voy a hacer y no, o sea, ¿por qué? Porque nos relacionamos con otros seres humanos que tienen sus creencias, sus ideas, sus objetivos y que pues probablemente vayan en conjunto con la sociedad misma. Pero cuando ya te haces consciente, cuando te quitas ese velo, ese trabajo que estás diciendo, ese velo, no es fácil, y tú y yo lo sabemos como coach, que a veces se nos critica también cuando te equivocas. Cuando tomas una decisión. Y luego si eres coach, ¿cómo? Automáticamente para muchos eres don perfecto, don perfecto. Espérame, soy ser humano como cualquier otro. Exacto, claro. ¿No? Es como la tanatóloga, que le dicen, ay, pues si tú eres tanatóloga, ¿por qué le lloras? O sea, pues porque soy humano y porque me duele, ¿no? A lo mejor sí mi proceso. Y 2 cachetadas por vida de Dios. O sea, a lo mejor mi proceso de duelo. Sí somos como la fregada. Sí, o sea, esto es como nadar contra la corriente, definitivamente. Pero creo que cuando tú ya eres consciente, tienes de dos. Eliges.
¿Te dejas llevar o sigues en tu camino de aprendizaje y de crecimiento? ¿No? En un curso de liderazgo que doy, les hablo a los participantes de uno de los elementos del liderazgo, es la congruencia. Y cuando hablo de congruencia, se los explico de esta forma. Es el grado de distancia que hay entre mi yo real y mi yo social, ¿no? Uh-huh. Porque socialmente puedo tener una cara, puedo comportarme por el qué dirán, por el muchas cosas, pero mi yo real es mi yo real, que incluye mis luces, pero mis sombras. Entonces, entre más alejado estoy de mi yo real, pues más incongruente soy. Y esa incongruencia eventualmente, bueno, en este caso el liderazgo, pues menos líder podrá ser y se nota a 10,000 kilómetros, pero en términos del sentido de la vida, entre más alejado esté de mi yo real, pues menos lo va a encontrar y terminaré viviendo lo que en otros momentos suceden, los sentidos de la vida de otros. Y cuando los otros dicen, viva, estoy realizado, lo logré, ¿no? Y entonces tú, ¿y por qué carambas estoy aquí? Yo ni quería llegar acá, ¿no? Exacto. O sea, ahí ese es el punto, precisamente, ¿no? O sea, ¿qué tanto te conoces también? ¿Dónde está tu autoconocimiento, no? Porque ahí es mucho de la clave. ¿Dónde está tu aceptación de lo que eres y dónde estás parado? De lo que hay en tu entorno, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que, y para ahorita la reflexión para ustedes, conversadores, una de las preguntas que normalmente le hago de repente a algunas personas es, ¿qué tanto disfrutas estar contigo en ciertos momentos de silencio? Yo necesito aprender algo que me distraiga. Aguas, porque pues entonces significa que estoy evadiendo porque lo que estoy pensando no está padre, no me agrada y mejor le saco la vuelta. Hay que echarse esos tiros para precisamente saber en dónde estoy, ¿no? Sí, y ese es el punto, que no todos tenemos la valentía de autoevaluarnos, ¿no? O sea, bien dicen que si no puedes estar en silencio es porque no puedes con tus demonios internos, ¿no? Sí, hay unos que son muy escandalosos. Sí, hay unos que te hacen ruido horrible. Pero yo creo que es parte de, cada uno tiene su momento, su tiempo, ¿no? Hay eventos que te marcan y que eso te orillan, me gusta. O sea, te orillan a que lo hagas. Cada quien tiene, me encanta eso, cada quien tiene su momento, su tiempo y la vida es sabia. Y si ya te estuviste haciendo tarugo mucho rato, no, rájale. Entonces, o le entras. ¿Estás de acuerdo? Sí, te orilla. O sea, al final las circunstancias te orillan a elegir. Y es lo que te decía hace un momento, o sea, ¿a dónde quieres estar? ¿No? ¿Quieres realmente resignificar lo que está pasando en tu vida? ¿Quieres capitalizar eso que está pasando en tu vida? ¿O te quieres dejar ir? ¿No? Es muy, muy común, por ejemplo, en las personas que son cuidadores primarios, para tu auditorio, cuidadores primarios son las personas que están a cargo de las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y demás, que toda su vida, su atención, sus espacios y demás están dedicados única y exclusivamente al enfermo. Qué fuerte, sí. Se olvidan completamente de ellos. Sí. Completamente. Cuando el enfermo parte, ¿qué pasa con esas personas? Es lo que acabas de decir del nido vacío. O sea, no saben para dónde van. Y no necesariamente tienes que ser un cuidador primario para sufrirlo, ¿eh? O sea, igual en mi experiencia, que yo no cuidaba a mi papá, pero sí estaba muy al pendiente de sus medicamentos, de si tenía alguna crisis, de si requería algún servicio médico. Oh, y luego tu mamá. Mi mamá, que pues también en claro. su proceso, mami, te mando un saludo. Saludos, señora. Es como cuando parten estas personas que son alguien que son muy significativos en tu vida, te quedas vacío por un tiempo. Uh-huh. Y ese vacío, pues es donde te hace pensar y te hace autoevaluarte. Aquí me encanta la palabra que usaste y me parece, aquí hay ese es el punto de inflexión. Justo lo que acabas de decir, es el punto de inflexión. No sé que ustedes qué piensen. Yo puedo decidir, ojalá si llegara uno a la conciencia en medio del dolor o lo que sea, resignificar y transformar ese vacío, o puedo decidir llenarlo, nada más porque es insoportable el vacío. Uh-huh. Y entonces lo puedo llenar con comida, con alcohol, con drogas, con sexo,
con juego, y entonces, pues de ahí mucha gente se hace comedora compulsiva, tiene muchísimos problemas de peso, enfermedades que vienen a raíz de eso, y tiene que ver con problemas que en algún punto pudieron haber sido a mis 30, a mis 50, a mis 8 años, etcétera, etcétera. Exacto. El alcohol, etcétera. O sea, dijiste una palabra muy, muy importante. Esas crisis eventualmente producen un vacío. Y el tema aquí es qué carambas voy a hacer con ese vacío. Sí. Esa es la pregunta. Sí, nosotros a veces tomamos a broma o manejamos mucho nuestro argot de la crisis existencial. Pero si supiéramos realmente, o sea, identificar cuando tenemos esa crisis existencial, esos vacíos existenciales, nos pondríamos las pilas de inmediato y decidiríamos qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, tú hablaste de la parte o de los puntos que pueden ser negativos en cómo alimentar ese vacío, cómo llenar ese vacío, pero también está la otra parte, ¿no? De cómo convertir ese dolor en cosas positivas. Y transformacionales. Exacto, podemos poner como ejemplo las mamás que viven con niños con cáncer, ¿no? Claro. Que muchas de ellas en su pérdida pues hacen organizaciones porque saben cuál es la situación de los niños, saben cuáles son las necesidades, saben cuáles son las carencias que tienen, ¿no? Son empáticos con lo que viven otras familias. Entonces su dolor lo transforman en una cosa maravillosa que es ayudar a otros, ¿no? Entonces nosotros elegimos hacia dónde nos queremos ir. Pasó en la pandemia y a lo mejor puede sonar muy trillado, pero ¿cuántas cosas vivimos en la pandemia? ¿Cuántas pérdidas? Tanto físicas como de pareja, como de amistades, como de la propia libertad de salir. De continuidad, del estado continuo de nuestra vida cambió. Exactamente. Y al final también lo podemos resignificar, ¿no? O sea, ¿cuántas personas nos dedicamos a estudiar, por ejemplo? ¿No? A hacer muchos cursos en línea. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué hacer con nuestro tiempo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Cuántas personas pudieron conocer más a su familia? Porque hay mucha gente que sale súper temprano, regresa súper tarde y pues ni siquiera ven a sus hijos, ¿no? Entonces ahí se dio la oportunidad de conocer. Con los de para los que se lo dieron, cierto. Sí, claro. Al final, lo puedes resignificar, lo puedes redireccionar y en eso va a haber una transformación súper importante en tu vida y la vas a poder identificar. De ahí el apalancamiento de esa frase magistral de que toda crisis es una oportunidad. Exactamente. Para un lado y para el otro. Para los que les gusten los diagramas de flujo, una crisis es un decisor. Y entonces, si no, para acá, sí, para allá. Ajá. Y eso siempre va a estar en nosotros. De ahí la trascendencia también, decías hace rato y decías muy bien, no podemos estar toda la vida culpando a nuestros padres, por supuesto que no, porque esa sería una posición de víctima. Y aquellos que decidimos o deciden vivir bajo esa posición en la que tal vez ni siquiera se llegan a ese grado de conciencia, pues está mucho más difícil que pueda llegar a dar el primer paso, pues porque yo soy inocente, ¿no? Todos los que están alrededor son los culpables de lo que yo tengo al día de hoy. Y es lo más falso de lo más falso. Sí, es lo más fácil, ¿no? Digamos. Es fácil y falso, es la doble F, de acuerdo. No responsabilizarnos de lo que ocurre, de lo que nos ocurre, porque así lo estamos eligiendo, ¿no? O sea, creo que es fundamental el reconocer. Tú me decías hace rato, cómo poder ayudar a lo mejor a estas personas que están como que yo estoy bien. Sí. Ahí no puedes hacer nada. Porque esa es una decisión propia, es responsabilizarnos de lo que hacemos y dejamos de hacer. Entonces, es un proceso, es tocar fondo y como bien lo decías, si ya te puse una situación y no lo captaste, te puse otra y sigues sin entender cuál es la lección, ahí te va uno. Con permiso. Sí, de verdad, ¿no? Ahora, yo quiero dejar esto. Nos movemos mucho en el sentido de estos eventos determinantes que pueden ser nuestras propias experiencias de vida, que nos han marcado, nos dedicamos a lo que nos dedicamos hoy, hacemos lo que hacemos hoy, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por sus contextos, por su historia de vida y demás, no sé, a lo mejor a los 20, a los 18, a los 17, etcétera, etcétera, hoy día tienen claro cuál es el sentido de su vida, viven bien a partir de ese asunto, han tenido eventos, pues a lo mejor parecidos a los que hemos vivido, sin embargo el sentido de su vida no se ha movido, lo tienen claro y siguen moviéndose hacia allá y demás. ¿Necesariamente está mal? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¡Qué bueno! Mi pregunta va más encaminada al siguiente sentido. Pensando en la analogía de que nosotros fuéramos un vehículo
que lo somos de órganos y demás cosas, pero bueno, fuéramos un vehículo, ¿con qué frecuencia habría que ir a hacer la afinación? Es decir, ¿con qué periodicidad X, ¿no? Porque me queda claro que sería diferente, pero más menitos, sería recomendable que hiciéramos una pausa, revisáramos otra vez un ejercicio de conciencia. A ver, hace 5 años, 7, 10, 15, 2, dije que yo quería esta taza, la sigo queriendo, voy por allá, oye, estoy a lo mejor con menos ánimo de lo que estaba antier, ¿qué está pasando? Pues traía gases, ya me acomodé y se acabó. O a lo mejor sí vale la pena hacer una pausa antes de esperar el ramalazo. ¿Con qué frecuencia sería? ¿O vale la pena o no? Es que mira, yo creo que como bien lo platicábamos, la vida es súper dinámica. Entonces, lo que ahora puede estar súper bien para ti, mañana tal vez ya no sea. Seguro. Es una montaña rusa. Entonces, no es tanto como de hablar de una periodicidad. Creo que la vida te va llevando, te va llevando, te va llevando y los seres humanos somos como de estar buscando, en la búsqueda de esa satisfacción todo el tiempo, ¿no? Es como cuando voy a ser feliz cuando tengo una casa. Sí, claro. Tienes la casa y probablemente no seas feliz. Como dices, puta, ahora la tengo que limpiar La y tengo era que de pagar. 3 pisos. ¿Sí me explicó? Entonces, claro. o ya tienes la casa y dices, bueno, ahora voy por el coche. ¿Y ahora con voy quién por vivo? la Ya la playa, tengo. ahora, Sí. necesito una pareja, una familia. No lo sé, siempre estamos insatisfechos de lo que hacemos. Entonces, yo creo que es tan dinámico que no podemos decir una periodicidad en específico. Creo que el día a día nos va marcando cuáles son nuestras necesidades y hacia qué rumbos tomar, ¿no? Habrá gente que sí busquemos las herramientas, habrá personas que per se sean capaces por su formación, por sus creencias, porque hay muchos que lo hacen porque es su personalidad, ¿no? O sea, a ver, esto no me sirve, pues lo desecho, ¿no? Y continúo, y esta meta ya la cumplí, ok, ahora voy por otra. O sea, como que es mucho de la personalidad de la gente, ¿no? Al final creo que no hay un periodo establecido, simplemente es la manera en que nosotros nos conducimos a través de las experiencias de nuestra propia vida, ¿no? Esperando, por supuesto, siempre a buscar esa parte de la conciencia que es importantísima, aceptar lo que está saliendo. Clara, si la gente, los conversadores quisieran encontrarte, quisieran buscarte, oye, sí me gustaría platicar con ella, me puede ayudar, llevar un proceso de coaching, etcétera, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, vía WhatsApp. Vía Para WhatsApp. mí es la manera correcta. ¿Y el número es? Mi teléfono es 55 34 55 34 00 49 77 55 34 00 49 77. 49 77. Clara Santiago, coach ontológico, ahí te pueden encontrar. Sí, con mucho gusto. Clara, ha sido esto de verdad un placer y nos faltaría tiempo para seguir hablando de esto porque me parece además infinitamente relevante. Quiero, si me lo permites, pasar a una sección. Pues la primera es, yo te voy a decir una serie de palabras de lo que acabamos un poquito de hablar y tú nos vas a decir qué es, ya sea en contexto o en una palabra, qué representación o significado tienen esas palabras para ti, ¿vale? Un poco lo que estuvimos hablando. Primera, vida. Aprendizaje. Trascender. Legado. Sociedad. Búsqueda. Responsabilidad. Híjole, es una palabra muy grande, creo. Compromiso. Uh-huh. Pérdida. Aprendizaje también. Atención. Foco. Amor. Todo. México. Hermoso. Relación. Indispensable. Pertenencia. Integración. Propósito. Objetivo. Conquista. Éxito. Voluntad. Fuerza.
Finalmente, actitud. Todo. Ok, buenísimo. Ahora sí, ahí va un cuestionario Ajá. con preguntas más hacia Clara para que los Ok. conversadores te conozcan. ¿Estás lista? Sí. Ahí te va. listísimo. Clara. Así lista, amigo. Eso. ¿Cuál es el mejor taco? El mejor taco, Para Clara, claro. suadero. El taco de suadero. Cebollita, cilantro, Sí, todo. ¿no? todo, muy Muy rico. bien. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? La lealtad. Lealtad. Única cosa que posees y deberías de tirar. Control. Ok. Héroe de ficción favorito o heroína de ficción favorita. Híjole. Thor, me encanta. Thor. O sea, quítale a Chris Hemsworth, ¿sigue siendo tu héroe favorito? Sí. ¿Sí? Thor. Ok, el dios del trueno. Héroe de la vida real favorito o heroína de la vida real favorita. Híjole, para mí mis héroes son mis papás. Muy bien. Aplicación más usada en tu celular. WhatsApp. WhatsApp. Película favorita. Pretty Woman, me Pretty encanta. Woman. Muy bien. Animal que da más miedo. Ay, para mí las serpientes. Las serpientes. Sí, ¿De no, dos no patas puedo. o las que se arrastran? Todas. Todas. Muy bien. Aroma favorito. Cítrico. De los cítricos. ¿Qué hábito ajeno no soportas? La incongruencia. La incongruencia. ¿Grosería favorita? No, Lo va a ver tu voy mamá, decir, ¿eh? sí, No, pues. no, claro que lo tienes que decir. Dímelo, si te da pena, dime la mía, que sí la digo yo. Ay, es que. Y no me vas a decir que no dices porque no te lo va a creer. Sí digo, Pues pero está. me da pena. ¿Por qué? Bueno, Tápate los ojos y chingo. dilo. Esa Chingo. es la que Ok. uso mucho. ¿Qué pasa cuando morimos, Clara? Trascendemos. 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 Muy bien. Finalmente, Clara, agradeciéndote nuevamente el hecho de que has estado con nosotros en el conversatorio y por todo lo que nos has compartido y nos has hecho reflexionar, y espero de verdad de corazón que muchos conversadores, estas reflexiones puedan llevarlos a pensamientos más interesantes. Define el resto de tu vida en 5 palabras. Aprendizaje, amor, seguridad, fortaleza y aceptación. Excelente. Conversadores, Clara Santiago. Gracias. Amiga, muchísimas gracias. Gracias, una. Nos vemos la siguiente. Bye bye. Que estén muy bien.